Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por esta bendita mañana que nos has regalado. Querida América, tomamos la decisión de emigrar a este país con la esperanza de vivir y tener una vida mejor, con la protección y seguridad que no nos brindaron en nuestro querido México. Me costó mucho trabajo tomar la decisión de dejar gran parte de mi familia, mi lugar donde nací, mis amigos, mi casa y tantas cosas materiales que con tanto esfuerzo habíamos logrado hacer. Por la inseguridad, por el temor a morir, mis hijos y yo, por el miedo de querer estar en otro lugar y ver la triste realidad de no poder tampoco. Llegamos a la frontera el 26 de julio del 2021, con la esperanza de que nos dieran asilo político, pero nos dieron la triste y mala noticia de que habían cerrado la frontera por causa del título 42. En ese momento lloramos mucho porque no nos daban fecha para que reabrieran el asilo. Sí había momentos de llanto y caían nuestros ánimos, pero nunca perdimos la fe y esperanza porque siempre hemos orado. Después de pasar tanto tiempo en la frontera, yo recuerdo que ese día fuimos a la iglesia. Recuerdo que mi hija pasó a orar y en sus oraciones ella cerró sus ojitos y agarró el micrófono y ella decía: Padre, ábrenos la puerta del asilo, deja que los policías nos puedan dejar pasar. Ella era repetida en esa oración de que toca sus corazones para que podamos llegar a Estados Unidos. Pero después de pasar tanto tiempo, por fin llegó el gran día que tanto esperábamos. Esa llamada de los abogados fue algo muy bonito. De verdad, después de colgar esa llamada, con mis hijos nos arrodillamos y empezamos a orar y agradecer a mi Dios que ahora era su tiempo y que estamos tan agradecidos de que nos haya escuchado. Pasamos el día 30 de mayo del 2022. Sí fue muy difícil, pero es muy difícil llegar aquí y no tener un permiso de trabajo. Sobre todo encontrar un abogado. Ahora pues ya tenemos un permiso de trabajo, con un trabajo estable y lo que me hace feliz es ver a mis hijos contentos, seguros, hablando el inglés. Creo que sentimos esa paz y tranquilidad de que aquí estamos haciendo un futuro mejor para nuestros hijos. Mi sueño en un futuro es que mis hijos nunca se aparten del camino de Dios y que puedan terminar sus carreras y realizar todos sus sueños. Pero el que más anhelo ahora es que todos estemos juntos. ¿Tú qué quieres ser cuando seas grande? Yo quiero ser dentista y también quiero ser doctor. Querida América, agradezco a mi Dios el que me haya permitido llegar hasta aquí y que tu país nos permita vivir una vida tranquila y poco a poco establecernos. El querer es poder y sé que siempre de la mano de mi Dios podemos realizarlo.